Ahora sí, buenos días, muy buenos días, estimados amigos. Disculpen la tardanza ahí, teníamos un problema técnico, 4 o 5 minutitos que yo creo que no es desastre, ¿verdad? A pesar de que ustedes me conocen. Bueno, estamos el día de hoy, decíamos, con un panel, siempre se me va la palabra, altamente interesante porque tenemos el invitado de lujo, mi estimado amigo Eduardo Bolaños Jones, ¿verdad? Que con mucho conocimiento sobre este tema y otros temas, ¿verdad? Y entonces queríamos invitarlo a estar con él porque esto enriquece la transmisión, ¿verdad? De estos eventos culturales, ¿verdad? O este conocimiento más bien cultural, como es la Primera Guerra Mundial, que es uno de los temas que vamos a tocar hoy, y posteriormente tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial. Eso lo decidimos aquí con Robertito. Decía que vamos a culminar con la serie de los asesinatos famosos, con asesinatos donde se vieron involucrados estimables familias diriambinas. Y hay un asesinato en 1951, Eduardo y Roberto, que fíjate que yo no conocía. Y es un asesinato triste porque... ¿Fue acá en esta zona? Sí, en Diriamba. Se ve involucrada una niña. Y es la hija mayor, Teresita, se llamaba ella, una muchachita de 10 años, Teresita Serrano Mena. Sí, no sé si has oído algo sobre ella. Leí recientemente sobre ese caso. Sí, ve, de que su papá, el doctor Leopoldo Serrano, abogado, era magistrado de la Corte Suprema. Y por cuenta de alguien molesto, ¿no? Con el fallo lo mandó a matar, ¿verdad? Contrató a un sicario, pero el sicario parece que tenía mala puntería y en vez de darle a él, le dio a la niña y la mató, que es la hermana mayor de los Serrano Mena, hermana de el arquitecto Jaime Serrano Mena, pues. Y nunca se supo, porque agarraron al hombre y nunca confesó quién era el actor intelectual, que es el más, quién fue el que pagó, pues, porque... Él hizo un disparo e hirió al... El segundo disparo hirió a don Leopoldo, ¿verdad? Sí. Así es. ¿Ves? Hombre, que fíjate que viendo esta serie de asesinatos, son muchísimos los que quedan impunes, ¿verdad? Porque La gran mayoría. en el caso de tu abuelito, don Nicolás Bolaños Cortés, ¿verdad? La mujer se fue, la dejaron ir, creo que regresó con el 79. Sí, ella fue condenada, encontrada culpable y condenada a creo que 18 años de cárcel, pero nunca estuvo en la prisión. Y reapareció, pues se fue de Nicaragua, entiendo yo, y reapareció unos tantos años más tarde a vivir ahí mismo en Masaya. En el 79 creo que apareció con la revolución. No, antes, desde tal vez a finales de los 60 o principios de los 70. Porque mi abuelo muere en el año 63. Y pues ella reaparece en Masaya. En el 79 lo que sí sufre ella es que pierde un brazo. Debido a una bomba que dejaron caer en la insurrección de Masaya. De uno de los aviones cayó una bomba cerca de donde estaba ella y le dañó un brazo y hubo que amputárselo. Y ella vive todavía en Masaya. Es que yo creo que en los tiempos hablando de cómo sucedió, en esos tiempos las farmacias eran también llamadas boticas porque tenían los elementos. ¿Vos sabés eso cómo era? Era químico farmacéutico y podían preparar su propio medicamento, su propia fórmula, perdón. Ellos no, vos llegabas con la receta. Con la receta. Entonces ellos te preparaban lo que podríamos decir ahorita la pastilla. Nada más que la pastilla era en polvo. Entonces te decía, echarle en este vaso de agua y te daban una cucharadita, media cucharadita, la revolvés, es decir, entonces ellos preparaban, por eso donde estaban todos los elementos, el magnesio, digamos, el otro, y ahí había estricnina. Pues. La botica Bolaños la hacen los dos hermanos, José Domingo Bolaños Cortés y su hermano, mi abuelo, Nicolás Bolaños Cortés. José Domingo era el farmacéutico y él es el que preparaba las medicinas. La medicina. Con el famoso mortero y la... Sí. Y precisamente en esos años, pues digamos, a inicio de los años 40, mi abuelo y vos vas a ser farmacéutico. Y mi papá fue a estudiar farmacia. Porque decía así, Alejandro es el que da la receta y Nicolás es el que las hace. Pero no se preveía en ese momento,
importancia que iban a agarrar las grandes farmacéuticas que iban a producir pastillas, ya las medicinas. La medicina. Que la Y gente iba a ahí poder- terminó ese La trabajo. botica, sí. La botica, increíble. La botica es interesante, eso de la botica. Vamos a tocar un día más profundamente el tema. Estamos saliendo bien, ¿qué dice Sí, la sí, gente? sí. Saludamos a Es- Juarán Calleja, también a José León Mendieta, Andrés Vallecillo, que ya está conectado. Saludos, Andrés. Soy la Matup, allá en Viena. Ah, doña Austria. Zoila Mactub. Y bueno, dice Jorán que bueno, que por el tema del horario lo tiene que ver en diferido. Ok. Aquí un saludo para él entonces. Ah, pues fíjate al tío que- Jorán. Ese asesinato del doctor Leopoldo Serrano ahí quedó. Y después, mira qué coincidencia. de la hija, de la hija. De la hija, sí, de la hija. Pues, y a él lo intentaron asesinar, el intento. Y después, fíjate qué coincidencia, que yo no sé, tal vez Eduardo ahorita nos puede sacar de esa duda, porque yo sé que vos la tenés, Roberto. En 1993 es el asesinato de otro Leopoldo Serrano Gutiérrez, de Diriamba también. Me imagino que hay alguna conexión, que es ese asesinato famoso. Él era ganadero, se había ido a Costa Rica, viene con mucha plata y alguien él sale de Vivía su en la casa. colina, me parece, ¿no? Sí, sale de Carretera Sur. Carretera Sur. Correcto. Carretera Sur. Él sale a dejar a su hijo y lo interceptan, bajan al chavalito en una pulpería, En el empalme de Nejapa. De Nejapa. Kilómetro 9, dejan al niño. Empalme de Nejapa. Sí, ahí donde está la garita policial, por ahí. Estás Ahí hablando de la Kilómetro carretera 9, nueva. Carretera Sur. Carretera Sur. Donde está la gasolinera. Donde está la gasolinera, en el Parme. Allí lo dejan. Ahí al dejan al niño que tenía 5 años en ese momento. Y a él se lo llevan, pues, obviamente encañonado, pues no hay testigos que vieron eso, pero pues eso fue lo que determinó la policía. La policía. Y se meten en un camino y ahí lo asesinaron. Lo matan. Ahí lo ejecutan. 2 balazos. 2 balazos. Y me imagino yo que tenía relación con Dolio, pero aunque dicen que fue por una deuda, ¿no? Porque era un granadero muy acaudalado, había mucha gente que le debía. Y la esposa era costarricense, y ahí es donde había hecho su dinero a él. Ve, entonces queríamos tocar eso. Y después está el famoso asesinato que también quedó en impunidad de los Arévalos. Ese no lo... El matrimonio Arévalo de aquí, que eran ok. los dueños de la Sí, del supermercado fue en el Arevalo. San Sebastián. San Sebastián, perdón, en el Manao. 96, eso 96. fue en el 96. Y los matan ahí por el boquete. Por el boquete. Correcto. Y al estilo increíble. Se bajaron y para. Sí, iban 3, iban el matrimonio y un muchachito, creo que era un hijo de crianza de ellos, que fue el que se salvó porque recuerdo que creo que al momento de los disparos que él se hizo el muerto. Y se quedó tendido en la parte de atrás del vehículo y por eso no lo mataron. Lo dejaron vivo porque pensaron que había muerto. Y ahí fue donde asesinaron al matrimonio Arévalo, famosísimo, un domingo. El domingo a eso de la 1 y algo de la tarde. Yo Ve. te puedo mencionar uno más. Dígame. Y que está pues, más ligado con la familia de mi esposa. Y es el asesinato de Tony Morales Ahí, y sí. Regina. Sí. Ya que Bueno, ahí lo tenemos. ya, sí, claro. Pero está bien, Eduardo. Ese fue en el 93. 93. 93. Sí, Tony Morales, hermano de Lolo, ¿ya? Primos hermanos de mi suegro, de don Joe Morales. Entonces, está bien cercano. ¿Cómo vas a creer? Porque, oíme, Tony es casado, su esposa es prima mía, que es la Luz Helena Buitrago, porque es Buitrago Muñoz, mi abuela es Lacayo Muñoz. Entonces, sí, y parece que fue los empleados, uno que había llegado a trabajar allí, ¿verdad? Y con su mismo ACA, ya por último, fue que lo mataron. Fíjate que lo que son las armas, te voy a decir una cosa, uno que tiene medio experiencia militar, fíjate que defenderte con un AK dentro de una casa es bien difícil, Bueno, por el tamaño del fusil, por eso es que se lo quitaron a él. Era un arma de asalto. yo nunca escuché esa versión del ACA. Yo personalmente nunca lo escuché. Lo que yo manejé es que eran 2 hombres y él se encuentra con uno de ellos 2, él estaba en su computadora. Y por cuenta ya iba A dormir. a acostarse pues a su habitación y en la sala se encuentra con uno de los ladrones pues, y empezó a forcejear con él. Y el Forcejeó. segundo, que él desconocía que había otro, cuando lo ves, sacó un arma que llevaba el segundo y con esa lo mató. Se disparó.
le dispara. Esa es la versión que yo... Y la esposa, Luz Helena y los hijos los tuvieron amarrados, Los amarraron, hombre. Y pasaron una noche terrible. Pues Tony Morales, sí, y hermano de la cumbia, de Lolo. Y de- nunca se supo. No, ¿cómo no? Los agarraron. los agarraron. Los agarraron, era carpintero, albañil. Ellos llegaron a trabajar a la casa. Y claro, o cuando sea, vieron vieron todo. todo, exacto. Sí, sí. Y creo que estaba involucrada la empleada que dormía en la casa, que es la que les abre. La que les abre, así es. Fíjate que, que yo también me acuerdo porque ahí vos sabés que vive mi hermana y la Lorena es casada con un marín norteamericano que es Ricky Thompson. Y Ricky siempre trabajó en embajada y porque era experto en seguridad. O sea, el papel de él llegaba a las embajadas, entonces decía, bueno, los puntos débiles son esto y esto, aquí vamos a reforzar, ¿no? Tenía esa. Entonces él me contó de que días antes él estuvo en la casa de Tony y le estuvo diciendo los puntos débiles que ellos tenían. Pues mira, aquí te pueden fregar por aquí, te pueden. A veces como que uno prevé, pues, pero bueno, ¿ve? Ese es el sentido. Y yo quería terminar, ya para que entremos a la Primera Guerra Mundial, con una lección, fíjate, una lección de que ese caso muchos lo he hablado, y es una lección de, en Jinotepe, un señor muy conocido, Julio Silva, que mató a que había sido su amigo, pero que de repente tuvieron pues contradicciones, que se llamaba Pompilio Vanega. Ahora, ¿cómo fue la cuestión? En el parque de Jinotepe. Mirá cómo es, por eso es importante algunas cosas. Parece que este señor Pompilio Vanega lo quiso impresionar y se camició sin andar nada. ¿Ya? Se camició sin andar nada, el otro sacó y van. ¿Verdad? Entonces, eso me lo dijeron a mí y te lo contaron como, mira, nunca hagas eso. Es más, si en realidad te camicias y andas pistola, sacale, hermano. Ya, no solo hagas el intento. Sí, porque si no el otro te va y ahí pasó pues con ese señor Julio Silva, es famoso, son famosos. Aquel le hizo, como decimos en buen nicaragüense, el mate y lo mató. Sí, hombre, no dudo. En Nicaragua son muchos las muertes, no voy a llamarles asesinatos a todos, pues, pero son muchas las muertes de gente que en defensa siempre dijeron se camició. Algunos andaban armados, otros no. Sí, ahí está el caso que vos lo debes de haber leído de Edgar Lacayo, Sí. de Chontales, ya que el que lo mató, él no andaba armado, y aquel dice, si fue en defensa se me camició. Navarro Richards. Francisco Navarro Richards. Navarro Richards. Así es, Francisco Navarro Richards. Ese lo leí recientemente también. Sí. Francisco Navarro Richards, ¿no? Y así han habido, como vos decís, varios asesinatos. Entremos pues al plato del día. fuerte. Después. Salgamos de los saludos de la gente. Sí, ok. Bueno, soy la Marcup, nos manda saludos de Viena, Austria. Andrés Fallecido, dice don Manuel Álvarez Calero también. Saludos, Manuel Álvarez, periodista caraceño. Dice Jorán Calleja que Mario no participó en la Primera Guerra Mundial porque ya era mayor, dice. Sí, ya no entraba en el llamado al servicio militar. Y bueno, déjame ver, había alguien aquí, pero ya te digo, no me sale, Samaniego. Alejandro Samaniego. Samaniego, que manda muy cordial saludos a don Eduardo. Y a Saludos, Alejandro. Ok, arranquemos entonces con el tema. Entonces vamos a ir, pero el plato fuerte va a estar acompañado de nuestro anfitrión, ¿verdad? Que es Emilio Pizza. Emilio Pizza, porque queremos hacerles saber que el día de hoy estamos desde Plaza Eloísa, ¿verdad? Que es el hogar de Emilio Pizza, ¿verdad? Una pizza artesanal que tiene mucho mejor sabor, mucho mayor sabrosura, ¿verdad? Que la pizza que podemos llamar industrial, ¿verdad? Como son esas pizzas ya de transnacionales, como la Pizza Hut, ¿verdad? Que ya te hacen por miles, ¿verdad? No, aquí hay cariño y hay dedicación en cada pizza, ¿verdad? Y los precios excelentes, pues además de que aquí tenemos la señorita que nos puede decir, además de la pizza, ¿qué es lo que tienen ustedes? Chicharrones en salsa, imagínense qué rico. Quesadillas, qué sabroso, ¿verdad? Y los hot dogs hawaianos, un hot dog diferente, ¿verdad? Ustedes lo pueden comer aquí en Emilio's Pizza, en la Plaza Eloísa. Y vamos a ver, y nos iba a traer para que estuviéramos viendo ahí, que era unas tortillitas para picar. Para picar, ok, ¿verdad? Para que la puedan... ¿Milos o Emilio?
Emilio, Emilio sí, lo que Pizza. pasa es que se equivocó. Le faltó la E. Vamos a demandar al pintor, ¿verdad? Sí. Se fregó. Entonces comencemos con la Primera Guerra Mundial. No sé, por ejemplo, si le damos que comience Con Eduardo. Eduardo con el evento en sí que desata y después vamos a ¿por qué se da ese evento, ¿verdad? Tiene sus razones, ¿no? Sí, o sea, la chispa. La chispa. La chispa que arrancó fue el asesinato de Francisco Fernando, que era el heredero del imperio austrohúngaro. Hace una visita a Serbia, a Sarajevo, era la ciudad de Sarajevo, en julio de 1914, y sufre un atentado que se dio en dos partes. El atentado, hubo un primer atentado, sonaron unos disparos, y entonces iba en un carruaje jalado por caballo, o sea, elegante, pues, como todavía hoy se mira en Inglaterra, que la reina Así es. sale, ¿verdad?, en un carruaje jalado por caballo, y huyen, se alejan del lugar ese, pero llegan creo que es a un lugar donde no hay un tope, y tienen que regresar. Y al regreso es que el hombre que había atentado primeramente llega y los mata a él y a su esposa, sentados en el carruaje. Es el 28, se llama Gavrilo Princip. El 28 de junio. 28 de No junio. dije julio, pero es sí, junio. que es un nacionalista serbio. Entonces ahí es donde tenemos que entrar nosotros, ¿verdad? ¿Por qué razones tuvo, pues? Sí, ese fue el detonante para Sí. el inicio. Sí, pero y no arranca ahí mismo la guerra. El imperio austrohúngaro le pide a Serbia, que era parte del imperio, ¿no? no, Serbia era pues independiente, entiendo yo que era independiente, no era parte del imperio, y por eso es que el gobierno austrohúngaro le pide, ¿cómo se dice? Cuentas, le Cuenta pide una cuentas, investigación, exactamente, las razones del por qué el y asesinato. deja pasar más de un mes y no recibe respuesta De Serbia. de Serbia, de Sarajevo, pues las autoridades. Entonces creo que es el 1 de agosto de 1914 que el imperio austrohúngaro le declara la guerra a Serbia. Serbia más pequeñita, el imperio más grande. Entonces ahí viene una serie de eventos y Rusia le dice al imperio austrohúngaro: si haces algo contra Serbia, yo entro en defensa de Serbia. Y cuando Rusia dice eso, Alemania le dice a Rusia: si vos vas a entrar, yo entro también. Más o menos, o sea, estoy... Sí, porque resumiendo, o sea, los alemanes tenían la afinidad con el Por imperio Austria. austrohúngaro por Correcto. cuestiones de raza, ¿no? De Sí, historia común. En y Austria la se cercanía hablaba, también. se hablaba alemán en Austria. Hoy se sabe que hay 3 regiones en Austria: una región hacia el oeste que habla francés, la gente mayormente habla francés; en el norte hablan alemán, y hacia el sur un poquito se habla el italiano. Pero en aquel momento pues estaban muy identificados los austríacos con Alemania. Fíjate que digo yo, ¿verdad? Esta es una cuestión que es de parecer, de que no ha cambiado mucho Europa en el sentido, porque este atentado y este magnicidio, porque es un magnicidio. magnicidio en Sarajevo, tiene mucho que ver con el nacionalismo Europeo. Que se no, llama. el nacionalismo de cada una de las De las naciones o De las países. naciones. o de en los ese países momento. que conformaban porque fíjate que estaba viendo yo me quedé asustado, te lo digo sinceramente. ¿Qué era el imperio austrohúngaro? Dice, mira, Austria, Hungría, la República Checa, que como te digo, yo me di existía. cuenta ahí, mira, y voy a hacer un paréntesis, ¿verdad? Eduardo y Roberto. Tu visita a Checoslovaquia. En los 80 yo fui a Checoslovaquia, pues yo estuve estudiando allí, me mandó yo no oculto nada en mi vida, a mí me mandó el gobierno sandinista a prepararme
militarmente y ideológicamente. Y entonces yo voy y les digo sinceramente, estando con la revolución, estoy hablando el 80, el 81 creo, lo más tarde. Fíjate que yo voy con un concepto, yo voy con miedo de la cortina de hierro y de los países, aún estando, te lo digo, pues. Y realmente pues pude ver lo sombrío que era la sociedad, ¿no? Porque en realidad era increíble, pues ahí el control y ahí a las 9 de la noche todo el mundo estaba metido en su casa, la vida nocturna era pero escasísima. Pero ¿qué es lo que te quiero decir? Que comienzo a conocer la República Checa y parte de Eslovaquia, y me doy cuenta, o sea, ¿cómo decirte? Yo no pensé que en cuanto a magnificencia estuvieran a la par, por ejemplo, de las naciones que vos conocés, como es decir, visitar París o visitar Roma con todo la historia que tiene Roma y los lugares bellos, ¿no? Para ver que tiene Roma o que tiene España. Pero ahí me di cuenta yo, y ahí comencé a conocer también el Imperio Austrohúngaro, de que allí el emperador, porque hay una cosa es el único imperio de que es una característica que era emperador y rey. Porque solo fueron dos. Sí, porque era emperador de Austria y rey de Hungría. Entonces era un emperador y rey al mismo tiempo, ¿verdad? Que fue Francisco, no recuerdo ahorita. Él era el padre de Francisco. De Francisco. Porque solo fueron dos emperadores y rey. Fíjate qué increíble, fueron dos. Ya con el segundo termina el Imperio Austrohúngaro. Pero entonces, ¿qué te quiero decir? Por ejemplo, fui a un lugar que se llamaba Karlovy Vary, que era un lugar de descanso, y había unos, como el Palacio de Praga también. Es una belleza, tan bello y tan exuberante y tan lujoso como Versalles. Es increíble. No hay que olvidar que Europa era, con las diferencias que habían entre los países, pero venían, todos esos países surgieron y se levantaron casi a la misma altura, todos ellos, antes del siglo XX. Sí, con la revolución industrial. Antes del siglo XX. Y digamos, una característica que tenían todos ellos es que eran países de tradición cristiana. Correcto. ¿Ya? Y no se puede negar, no se puede obviar, aunque mucha gente quiere que no se hable del cristianismo ni de estas cuestiones, la influencia en las artes, en la música, en la arquitectura, todo eso de esta enorme cultura europea tiene la goma que une a todos esos países, era el cristianismo. Y entonces lo que se hacía en Francia se repetía, digamos, en Praga, y muchas cosas que se hacían en Praga se repetían en Francia. O sea, había el intercambio cultural, el intercambio arquitectónico, intercambio musical, intercambio en las ciencias, en el avance de las ciencias y todo eso. Entonces no hay que olvidar eso. Y con la llegada del comunismo, en 1917 a Rusia, digamos ya al final de la guerra, pues digamos al terminar la guerra, ya que Rusia está bajo la cae la Revolución de Octubre. Sí. Y se retira de la Primera Guerra Mundial. Y posteriormente, al final de la Segunda Guerra, que Rusia queda dominando a todos esos países, es que desde acá siempre los hemos visto como que eran lugares oscuros. Oscuros, ¿verdad que sí? Oscuro, eso es lo que te digo yo. Sí, era la cortina de hierro, que le llamaban la cortina de hierro. Sí. Sin embargo, son ciudades con unas bellezas arquitectónicas antiguas. Espectaculares. Y lo respetaron sí, siempre fue respetado. Esa tradición. Fíjate que yo vi eso en Checoslovaquia, pues me quedé asustado porque te digo, llevaba un concepto diferente, pues de ciudades más que no tenían la magnificencia, pues de París, es bellísimo. Ahora, pues, yo no he visitado ninguna de esas zonas, pero he visto videos, he visto fotos y yo vine enamorado, pues, fíjate que estuve en un castillo yo, allí me hospedé. Ellos le pusieron la pasionaria, ¿no?
No fue Transilvania. No, sí, no, oíme, ahí vamos, oíme, además oíme, Transilvania es parte del Imperio Austrohúngaro. Por supuesto, ¿Ya? Rumania. Fíjate que está, Conde bueno, Drácula. la República Checa, te estoy hablando de Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Bosnia, la Bosnia-Herzegovina, pues, Serbia, Montenegro, inclusive Italia, porque Italia, Una parte todo de lo Italia, que sí, Italia. el Trentino, el Alto Adigio y Sí, Triste, una parte todo de eso era exactamente. ¿verdad? Rumanía, Rumanía, con donde está Transilvania, Transilvania. el Banato Oriental y Bucovina, y Polonia y Ucrania. O sea, Algo que ya que mencionaste a Polonia, en 1914 en el mapa de Europa no existía Polonia. no existía Polonia. ¿Sabías Era- eso? no, eso es lo que estamos. Después de la guerra de Napoleón, Polonia desapareció de los mapas europeos como nación, desapareció. Estuvo, no sé si son casi 100 años o un poquito más de 100 años, que no 106 aparecía Polonia como país en el mapa europeo. Y es hasta el final de la Primera Guerra Mundial que la hacen nacer nuevamente, le dan su lugar nuevamente a Polonia. Ya, Polonia reaparece al final de la Primera Guerra. De la primera, cuando viene el reparto, podemos Reparto decir. exactamente de los aliados. De los aliados. Correcto. Entonces, pues terminándote el cuento, ese castillo que se llamaba La Pasionaria, oíme, los jardines igualitos, lo que vemos de Francia y todos aquellos grandes jardines, ¿verdad? Con la flor, todo bien hecho, todo bien bonito, con figuras, con esto. ¿Ves? No, y todavía conservado, te voy a contar. Disculpame, dice Orán que fuiste ayudante de Napoleón. Ayudante de Napoleón Bonaparte. Por eso tengo de repente el que me meto aquí la mano. Pero fíjate qué cosa más interesante, cómo vive esa gente. Entonces yo estoy en el cuarto y ya estamos en invierno. Te estoy hablando yo ya de las temperaturas tal vez en noviembre, ¿no? Sí, ya cuando Ya, empieza sí. 10, 12 grados. Entonces ahí te enseñaban que, fíjate que vos estabas en tu habitación, entonces ya no era igual, pues, pero lo que te quiero decir que en los tiempos de ellos, afuera de la habitación, había la especie de chimenea, digamos, ¿verdad? Donde ahí pasaban despiertos toda la noche los empleados, echándote el carbón, ¿verdad? Para que en tu cuarto hubiera, para calentar el cuarto, ¿no? Qué increíble, pues. ¿Ves? Un cuarto no enorme, pues, es precioso, pues. Pero entonces, volviendo a esto, entonces todo esto es Primero de agosto del 14. de 1914 es que arranca la guerra. la Primera Guerra Mundial. Bueno, y podemos decir que está Cuando Alemania entra, entonces Inglaterra le dice a Alemania, vamos contra ustedes. Vamos contra ustedes. Y creo que Francia también. es que había, Francia también. estaba la triple alianza, que era Alemania, Italia Y el austrohúngaro. y el Imperio Austrohúngaro. Italia peleó contra Alemania en la Sí, Primera sí, Guerra. peleó. No, inicialmente estaba a favor de Alemania, Sí. pero después Era- parece que por sí. desaveniencia se retiró. Se y se- retiró. y se fue al lado de los aliados. Era parte de la triple alianza. Sí, algo que vale la pena mencionar es que, no sé, pues, en las últimas 2 o 3 décadas, ahorita, en los últimos 30, 40 años, yo diría, incluso más atrás, ha surgido en el mundo un grupo de revisionistas de la historia, llamémosle así, ellos mismos pues ya les pusieron ese nombre, revisionistas, Así es. que son gente de distintos países, de distintas background, ¿cómo se dice? Por ejemplo, pues hay historiadores, hay periodistas, hay ingenieros, hay arquitectos que han analizado los eventos del siglo XX y han encontrado que no todo lo que nos dijeron sobre las 2 guerras es la verdad. Y eso ha causado mucha controversia con los círculos oficialistas que quieren mantener una narrativa porque es la que nos han contado a lo largo de décadas. Sí, no quiere que haya modificación de la historia, que se mantenga tal cual. Yo he encontrado unas frases que quiero compartirle. Sí. Por ejemplo, Winston Churchill. Winston Churchill dijo, la historia es escrita por los vencedores.
Y él lo dijo, y dijo Así es. otra en la que decía, la historia va a hablar bien de mí porque yo la voy a escribir. Así es. Eso dijo Winston Churchill. Aunque tiene ahí el asterisco de la batalla de Galópoli. Sí, ¿verdad? la Que, Primera Guerra Mundial. que la vamos a ver más adelante. Pero pues podemos nosotros decir algunas cosas aquí que contradicen lo que la versión oficial nos ha dicho, lo que hemos aprendido en la escuela, lo que hemos visto en los programas del History Channel, lo que hemos visto en películas. Las películas y el History Channel, les digo pues con el debido respeto a ellos, ni las películas ni el History Channel son fuentes históricas. Ellos están en el negocio del entretenimiento y lo que buscan es audiencia. En las películas es presentar una película y presentarla de tal manera que atraiga gente y se le llene el teatro y hagan un montón de dinero. Lo mismo con el History Channel en la televisión. Mientras más audiencia tiene, más caro cobra los comerciales que pasan por sus canales. Entonces no tomen ni al History Channel ni a las películas como fuente histórica. Y estos revisionistas han encontrado un montón de inconsistencias, incongruencias y en algunos casos hasta mentiras abiertas de lo que nos han relatado. Y contrario a la frase de Winston Churchill, que la historia es escrita por los vencedores, antes del final de la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler, en un discurso ya casi perdida Alemania, habiendo escuchado esa frase de Churchill la dijo, creo que fue en el año 43. Entonces Adolfo Hitler dijo, al vencedor nunca se le preguntará si dijo la verdad. Y es ahora, tantos años o tantas décadas más tarde, que han empezado a cuestionarse algunas pues se ha cuestionado la narrativa que conocemos tanto de la Primera como de la Segunda Guerra Mundial, que muchos de estos revisionistas dicen que fue una misma guerra, nada más que en dos actos. La Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron una sola guerra en dos actos, uno de 1914 a 1918, el primer acto, y el segundo acto del 39 al 45. Sí, yo creo que sí, que tener razón en ese No sentido. es mi opinión personal, pero es sino que estoy repitiendo. Te voy a partir de eso, te voy a decir el discurso, la frase lapidaria, cuando da el discurso de que cierra la rendición de Alemania, ¿no? En la Primera Guerra. En la Primera Guerra Mundial. Ferdinand Foch, mariscal francés, dice, esto no es un tratado de paz, es un armisticio de 20 años. ¿Verdad? Sí. Por la cuestión horrorosa. Pero bueno, regresamos a la Primera Guerra Mundial y entonces estamos hablando de que una de las cosas, porque sí, o sea, Serbia quería separarse del Imperio Austrohúngaro, como quería separarse de la República Checa, entonces estamos hablando de ese nacionalismo, ¿verdad? Pero hay otra, dicen, ¿verdad? Vamos a desmenuzarla aquí, pues, porque como vos decís, puede tener 100% de verdad, 50% de verdad, o todo no es verdad. Pero creo yo que una segunda causa puede haber sido el creciente armamento, la industria armamentista, pues. La industria armamentista que que había evolucionado en Europa de una manera tremenda, pero como dice, pues de alguna manera lo voy a decir, los países que estaban metidos en esta guerra, en esta competencia armamentista, estaban deseosos de utilizar las nuevas armas, ¿verdad? Porque hay una frase ahí que yo no recuerdo de quién es, Eduardo y Roberto, que dice, la Primera Guerra Mundial se peleó con la mentalidad del siglo XIX, pero con armas del siglo XX. O sea, todavía sí. Comenzaron la guerra con el espíritu de las espadas. De ir los ejércitos hacia adelante. Con los bloques, tipo Napoleón. Pues. Exactamente, igual, y tal vez usando todos los cañones. Eso fue la mentalidad con la que salieron a pelear la Primera Guerra Mundial, Eduardo. Pero ya habían inventado ya los gases
Eso vino posterior, ya Sí, una los vez, gases, sí. los lanzallamas, Ya están las ametralladoras. Los tanques. las ametralladoras, los tanques, Los aviones ¿verdad? de guerra. Los por aviones, primera vez, que fue lo único que quedó caballeroso, porque en ese tiempo si caías, digamos, el avión, que vos caías vivo, pues hasta te trataban, eras un prisionero que te quedabas, por decir algo, en No, la casa donde estaban los y sabes que los lo- oficiales enemigos. ¿Y sabes qué es lo increíble de la Primera Guerra Mundial? Que ya estaban inventados los paracaídas. Ya estaban inventados los paracaídas. Sin embargo, no le proveían a los pilotos el paracaídas porque decían que era muy incómodo y que no servía para nada. O sea, el piloto estaba en el aire totalmente a merced de cómo, si era derribado, a merced de cómo pudiese planear exactamente el avión, ladear exactamente, si pudiera aterrizar. Si no, lo siento. Y fue lo que le pasó a un gran piloto de la Primera Guerra Mundial. El Barón Rojo. Exactamente, el Barón Rojo, el famosísimo el Barón Rojo cayó en territorio enemigo y se le hizo un entierro de Con nivel. honores. Con Con honores, honores. o sea, un respeto Los hacia el ingleses, enemigo. los ingleses. Exacto, los ingleses le hicieron un gran respeto, un gran honor a un enemigo que le supo ganar en el frente de batalla. O sea, no se valió de ninguna artimaña para derribar una cantidad de aviones ingleses o aliados, y sin embargo se le rindió tributo como un grande, a lo que fue, ¿verdad? El Barón Rojo. Algo que también hay que mencionar, digamos, entre las posibles causas que empujan a todo este gran evento que hubo, es el surgimiento de Alemania. Alemania se une en 1871, o sea, 40 años antes. Correcto. Alemania había logrado unificarse, porque después de las guerras napoleónicas había quedado como dispersa. Y no era un país conformado pues como lo es hoy y como lo fue a partir de 1971. Y el poderío económico de Alemania empieza a surgir a finales ya del siglo XIX y principios del XX, y ya es un gallo más en el gallinero, Así es. que era dominado antes por Inglaterra, Francia y Rusia. Esos tres países eran los países grandes que tenían ya siglos de ser los gallitos fuertes de ese gallinero que se llamaba Europa, y en 1871 surge Alemania y se convierte en un competidor comercial de estos otros tres. Entonces hay revisionistas que dicen ese es un factor que hizo que estos países fuertes se aliaran y dijeran no permitamos un gallo más aquí en el gallinero. Y entonces puedes ver que Inglaterra, Francia y Rusia se pelean contra Alemania. Sí, tenés toda la razón, porque vos sabés que estas grandes naciones, o estos grandes imperios, porque fueron imperios, ya al inicio de la Primera Guerra Mundial, ya prácticamente están perdiendo Hegemonía. la hegemonía, sobre todo expansionista. en las colonias, americanas. Porque recordemos que España ya había perdido, ya había entregado Sí. prácticamente la Todas América. las Américas. Lo mismo le pasó a los ingleses, cuando con los Estados Unidos, Estados sobre Unidos, todo. correcto. ¿Verdad? Y entonces ellos deciden y ¿cómo decirlo? Y aumentan su presencia, y es donde en las colonias africanas. Y asiáticas. Entonces parece que ahí es donde Alemania dice, espérate, yo quiero mi pedazo del pastel. Pues. Sí. Alemania tenía colonia. Sí, en pero África. mucho menos Sí. que los franceses y mucho menos que los ingleses. Claro. Porque entraron más tarde. Más tarde, como pues, te digo, entonces dice, entraron espérate, más tarde. yo quiero un mejor toco del pastel, ¿verdad? Entonces ya estaban claro que estaba conflicto. Claro, por el expansionismo Imperialista colonialista europeo, pues, Exactamente. ¿verdad? Independientemente de que después, tal vez creo yo, después de que cuando hablemos de la Segunda Guerra Mundial y adelante vamos a hablar de lo que los alemanes son increíbles. Fíjate que estábamos hablando nosotros que en la Primera Guerra Mundial ellos firman que van a pagar una compensación porque los hacen responsables. Sí, la amnistía, Y firmaron la amnistía. Y la terminaron pagando en el 2010, 2011. Sí. Fue el último abono O sea, que le hicieron a o sea, Estados Unidos. Que a mí me terminaron de pagarle. llaman la atención los alemanes el compromiso, no dijeron, no, espérate, ese gobierno, nada que ver tengo yo con Es que el gobierno que
o los que firmaron ese tratado, el Tratado de Versalles, los representantes alemanes que firmaron eso, obviamente no eran verdaderos líderes del pueblo alemán. El Kaiser al inicio de la guerra, creo, ya de entrada a la guerra, el Kaiser, que era, digamos, el rey que tenía Alemania, ya había abdicado o se había ido de Alemania. Hubo un intento en 1917, antes de acabar la guerra, de los comunistas apoderarse de Alemania y tomaron varias ciudades. Creo que Múnich es una de ellas, no recuerdo cuál es otra. Bueno, recordemos que Carlos Marx es alemán. Sí, pero ya los comunistas habían tomado varias ciudades y las controlaban cuando termina la guerra. Entonces Alemania está sin cabeza. Y cuando digo sin cabeza, incluso sin una cabeza que piense. Pensante. Y que diga un momento, eso que los aliados le quieren imponer a Alemania para que pague reparaciones y nos están echando el muerto únicamente a nosotros, porque recordemos, la guerra la inicia, 10.000 millones de dólares. La guerra la inicia Austria y Serbia. Y sin embargo, al final de la guerra, a quien le cae toda la responsabilidad de la guerra, de haber iniciado la guerra y de pagar compensación por los daños de la guerra, es a Alemania, que entró en defensa del imperio austrohúngaro frente a los rusos. Entonces, fue una enorme injusticia que incluso el presidente americano Woodrow Wilson no estuvo de acuerdo con las condiciones del tratado y lo dijo que no estaba, que era demasiado lo que se le estaba exigiendo a Alemania y responsabilizarla solo a ella. Y ahí queda la semilla de la Segunda Guerra Mundial. Es correcto, porque aparte de eso, acuérdate que le cercenan varias partes del territorio alemán, que lo toman los franceses. Alsacia y Lorena se la regresan a Francia. Aparece Polonia. Polonia se queda con otro trozo. Y no sé si hacia el lado de Checoslovaquia, creo que es exactamente. Y aparte de eso es donde viene toda la fractura de los alemanes, porque realmente hay un descontento terrible porque vamos a pagar por una guerra que fue entre todos y vamos a pagarle a cada país que participó la compensación de esto. Y vino una crisis horrible en Alemania. Pero como te digo, lo que me llama la atención es que honraron la deuda, los gobiernos... Excepto el de Hitler. Excepto el de Hitler, ¿verdad? Sí, pero de ahí, se dejó de pagar. Hitler se vio tan... O sea, oneroso. Desde el arranque, Hitler siempre se opuso, cuando termina la Primera Guerra, él participa, él es soldado en la Primera Guerra Mundial. Era un cabo. Y él forma el Partido Nacional Socialista, pues se alía con varias personas. Es una cervecería. Porque ven que, que ese tratado está acabando al pueblo alemán. Y él es nacionalista, más que socialista, él es nacionalista. La imagen de Hitler está totalmente tergiversada. Puede sonar como un shock para muchos aquí de los oyentes, pero estos revisionistas incluso están limpiando en alguna medida la imagen de Hitler. Hitler se ha convertido en el malo de la película. Hitler es malo, malo, malo y solo malo. No hay nada bueno en ese hombre. Y es contrario a la lógica que todo un pueblo apoye a un hombre y no solo que lo apoya, sino que hace que el pueblo se levante. Fue un verdadero líder, pero eso podemos entrar en otro momento. Correcto. Pero ese tratado de Versalles fue rechazado, digamos, por el único gobierno alemán que lo rechazó fue el de Hitler, porque Hitler coincidía con el presidente americano Woodrow Wilson, que era un tratado malísimo para Alemania, el que acabas de leer vos ahorita aquí. Me dijiste el nombre del... Foch. Entonces, francés. Hitler estaba de acuerdo. Ferdinand Foch. Hitler estaba de acuerdo con ellos. O sea, la carga económica que le han impuesto a Alemania es extraordinaria, extremadamente exagerada. Además, no podía fabricar armas,
El ejército no podía tener más de 100.000 soldados. Sí, Estaban y él superlimitados. respeta todo eso hasta 1937, más o menos 38. Pero me estoy saliendo un poquito del tema, pero solo para dejar la idea. La preparación de Alemania, el armamentismo de Alemania no fue ni para conquistar al mundo, ni para enfrentarse a los ingleses y a los franceses, fue para enfrentarse a Rusia, porque Hitler era un anticomunista de primera. Y eso es algo que nadie lo dice hoy en día, nadie lo dice. ¿Cuál es el sistema que ha dicho públicamente, abiertamente, que quiere conquistar el mundo? El comunismo. Es el único movimiento político que ha dicho al mundo entero: vamos a conquistar el mundo. No lo dijo Hitler. Hitler nunca pretendió dominar al mundo, jamás. Quienes dicen que Hitler quiso dominar al mundo, que esa era su idea, es mentira. Y él se prepara solo pues para enfrentar a Rusia, creyendo que Inglaterra y Francia estaban viendo lo mismo que él veía, que era que el verdadero enemigo era Stalin. Que lo dice Patton, ¿no? Patton al final de la Segunda Guerra Mundial, Patton dijo: luchamos contra el enemigo equivocado. Sí. O sea, Patton era otro gran anticomunista que tuvo la visión de ver lo que se venía. Sí. Y por eso Patton, bueno, lo vamos a ver en la Segunda Guerra Mundial, se molesta con sus mismos superiores porque él quiere llegar a Berlín primero. Sí, él quiere llegar para evitar el expansionismo. Y él lo pudo haber hecho, ¿verdad? Y Eisenhower lo paró. Sí. ¿Ve? Pero bueno. Volviendo a la Primera Guerra, hay un dato que narra un señor que se llama Benjamin Friedman. Ese video pueden buscarlo en YouTube y lo pueden escuchar. Yo lo busqué a ver si está subtitulado, no he podido hallarlo subtitulado. Benjamin Friedman participó en las negociaciones que hubo entre los sionistas, el movimiento sionista y la corona inglesa para que la guerra continuara. Benjamin Friedman dice que en 1916, ya llegando a los finales del año 1916, los ingleses, las autoridades inglesas están a punto de decirle a Alemania: declaremos la guerra, un empate, cada quien se va a su casa y ya, y santas paces. Porque la guerra de las trincheras no avanzaba. Exactamente. Entonces los ingleses están a punto de terminar la guerra ya. Y los banqueros internacionalistas, que son sionistas y que tenían la idea de crear el Estado de Israel en Palestina, fueron donde los ingleses y les dicen: la guerra la pueden ganar ustedes todavía. Y entonces los ingleses: ¿cómo la vamos a ganar si esto está exactamente, no avanzamos? Y entonces le dicen los banqueros. Hubo años que solo avanzaban como 100, 150 metros en años de guerra, porque era guerra de trincheras. Sí. Entonces le dicen los banqueros al gobierno inglés, metiendo a los americanos: ustedes sigan la guerra y nosotros nos encargamos que Estados Unidos entre. Y entonces hacen un acuerdo los banqueros sionistas con el gobierno inglés, y la guerra continúa. No le dicen a Alemania: hagamos la paz. Y esto contado por Benjamin Friedman, que estuvo sentado en esas negociaciones. Y dice que hacen el acuerdo, y en abril de 1917, o sea, unos 4 o 5 meses más tarde, sorpresivamente Estados Unidos le declara la guerra a Alemania. Entran en la guerra. Y la excusa para entrar a la guerra fue el hundimiento del Lusitiana. Lusitiana, exactamente. Que había sido en 1915. A inicios de 1915, o sea, dejaron pasar casi 2 años. Todo el 2015, casi 2 años. Más de 2 años después. Exactamente, para entrar a la guerra. Esa fue la excusa.
O sea, si iban a entrar a la guerra y si de verdad inmediatamente. inmediatamente Fue lo que debieron pasó con- haber en el... Que fue lo que pasó con Pearl Harbor. Sí, en 1915 inmediatamente decir, ven, nos atacaron y pan, vamos a la Vamos al guerra día contra siguiente. Alemania. Sino que Hombre, parece que esa es una maña gringa, pues entonces, porque está también el hundimiento de Le Cobre Mira, en Cuba. te lo voy a decir, te lo voy a poner de esta manera. ¿Te acordás en el colegio cuando habían dos muchachos que se querían pelear y estaban parados y no disparaban golpes? Pero alguien Llegaba un metía- tercero, Exacto. ponía las manos y decía el que escupa, Es que primero. acá, exactamente. Y entonces uno se atrevía a escupir. Quitaba la mano. Exactamente. Esa mano son los banqueros sionistas. Los banqueros sionistas son los que han visto que en los conflictos un entre gran negocio para naciones ellos. es un tremendo negocio para ellos. Así es. Y financiaban a ambos bandos. Financiaron, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, financiaban a Alemania, financiaban a Rusia, financiaban a Francia, financiaban a Inglaterra, y por supuesto a Estados todos esos Unidos. países. Entonces, esa mano es Es la verdad, tal sí, vez el que primero es que más coja, que responsable, no, exactamente. es más responsable el que mete la mano que los dos que están así Exactamente. que no se deciden. Al final no querían Sí. pelear, pues, ¿verdad? Bueno, Una pregunta, ¿de dónde llegan tus antepasados? Abud es tu apellido, ¿verdad? Sí, de Líbano. De Líbano. ¿En qué año? Si no mal no recuerdo, 1921, 22 por ahí, Inmediatamente después de la... de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es la razón que decidieron Buscando emigrar? mejores opciones de vida, porque no estaban muy acomodados en el... Es que hubo un enorme cambio al final de la Primera Guerra Mundial. Gracias. bueno, allá está el otro. Gracias, muchas gracias. Estos son los servicios Y- de Emilio Pisa. El acuerdo que yo mencionaba, que menciona este señor Benjamin Friedman, hay un documento firmado por el ministro de Relaciones Exteriores inglés un año después de que hicieron el acuerdo, en diciembre del 17, que le llaman la Declaración de Balfour. Ese es el apellido del ministro inglés, Arthur Balfour. Arthur Balfour. Y en esa declaración le dice pues que la corona inglesa ve con buenos ojos, más o menos ese es Los términos. los términos, que la corona inglesa ve con buenos ojos la creación de un Estado judío en Palestina. Y cuando los banqueros judíos le proponen a Inglaterra seguir la guerra para derrotar a Alemania, el objetivo era que el aliado de Alemania era Turquía. Y El Imperio Otomano. Turquía dominaba, era la autoridad civil y militar en todo lo que es hoy el Medio Oriente. Correcto. O sea, Turquía, Era el Líbano, Imperio Otomano. Jordania, Palestina. Siria, Israel, todo eso Correcto. estaba bajo, Todo lo que es el Imperio bajo el Otomano. control judío. Derrotando a Alemania, se derrotaba a Turquía y Turquía iba a perder el control de las tierras donde hoy es el Estado de Israel. Entonces el objetivo de continuar la guerra es para quitarle a Turquía ese control y se consigue. Lo único es que Inglaterra no le dio las tierras a los sionistas para que crearan el Estado de Israel. Si se hubiera creado el Estado de Israel al final de la Primera Guerra, no hubiera habido Segunda Guerra Mundial. Entonces los ingleses no le cumplen. Y cuando termina la guerra, Inglaterra es la que toma control de Líbano, Exacto. Siria, Jordania, Palestina, etc. Ellos son. Y ahí hay, debido a ese cambio, hay una enorme migración hacia nuestros países de muchísimos ciudadanos de esa zona, tus antepasados, y que casualmente cuando llegan a Nicaragua el pasaporte que traían era de Turquía, y por eso es que el turco Hassan, el turco Fresh, Exactamente. Disculpe,
Yo creo que no se había cortado mucho. No. Ahí tenemos muchos sí, saludos. a ver, Ya, tenemos saludos le vamos a dar las gracias a Emilio Pizza. Miren qué rico, pues aquí les estamos presentando. Esto es pan de ajo. Pan de ajo con una salsa espectacular. Ahí que la vamos a probar, pues, para decirle a ustedes cómo está. ¿Ya? Debe estar buenísimo. Y entonces Está bien. mientras vos estás comiendo, saludos para Claro. Roger Iván Gutiérrez, mi amigo. A ver, Jorán Callejas dice toda la información de primera mano porque Mario estuvo ahí. Dice, bueno. Pepe Morales también nos hace una pregunta de fútbol, pero vos sabes que los sábados Pepe Pedro no tocamos temas de fútbol, entonces a eso lo vamos a dejar a Mario para el lunes. A Miguel Ángel Cordero, bendiciones Mario y compañeros, bendiciones. A Fabián Hernández dice saludos don Mario desde Costa Rica. Costa Rica, pura vida. Y bueno, lo Gracias. que tenemos, es más mensaje. Bueno, Angelina Trejo te manda saludos muy cordiales. Saludos, Angelita, un abrazo. Y bueno, eso es lo que tenemos ahorita. Bueno, entonces, ¿y cómo estamos con el tiempo? Ya es mediodía, 12 y 5. 12 y 5. Bueno, entonces esto estaba espectacular. Yo creo que, Pero- fíjate que yo creo que eso te va a extender más de 2 programas. Sí, Honestamente sí. te lo digo, no Ve, vamos a alcanzar con 2 programas. estábamos hablando de la Yo creo que va a ser 2 programas por cada guerra. Así de fácil. 2 programas por cada guerra. ¿verdad? Hemos entrado a la batalla. Sí, que no Sí. hemos llegado ni a eso. A la batalla, y bueno, y después está todo lo que sucedió después de la guerra, como la creación de la Sociedad de Naciones, que es todo. Bueno, pues tenemos muchísimo. ahí. Es increíble, pero la guerra arranca, decía yo, el 1 de agosto. agosto. Los soldados o los líderes creían que en diciembre se acababa la guerra. Es por la creencia y ¿Qué la tendencia de lo que eran las Sí. guerras anteriores, que En cuestión eran de guerras muy rápidas. 5 meses, ya está, derrotamos al otro bando y se acabó la guerra. Fíjate que aquí está esta, en la batalla de Tonnenberg. Ahí es donde se dan cuenta De que eso va para largo. y de que tenés que usar trincheras. Porque hasta ese momento dicen el que un soldado cavara un hoyo era denigrante, que te escondieras en un hoyo, pues, porque estábamos hablando de eso, de los grandes bloques que iba venían, hacia adelante, iba con la exactamente, bayoneta, con la ahí, bayoneta, correcto. al estilo medioevo, pues, casi espada contra espada, pero vienen todas estas armas Las ametralladoras, nuevas y los entonces tanques, las Te das bombas. Un tío abuelo mío, hermano de mi abuela, Enrique Gayer Abaunza, hijo de alemán y de nicaragüense, padre alemán y madre nicaragüense, estaba estudiando en Alemania en 1914 y entró al ejército alemán. Peleó en la primera Peleó en guerra. la Primera Guerra Mundial. En una de las batallas donde los ingleses tiraron gases, él lo habían mandado a descanso a Alemania una semana antes, 2 semanas antes. Se Entonces salvó. él estaba descansando, que si hubiera quedado ahí, hubiera muerto en ese ataque de gases. Hombre, fíjate que yo conocí también al abuelito de un amigo que vos te ves de acordar, que es Carlos Penske. Sí. Carlos Penske Pierson. Él era francés, el abuelito de él, Pearson debe ser, no sé. Y el Penske creo que es Y alemán. es alemán. Es alemán. Entonces, ese señor yo disfrutaba porque cuando llegaba a su casa a jugar, chavalo, él tenía en una pared todo su equipamiento de la Primera Guerra Mundial, el casco, aquel casco redondo, ¿no? La mochila, tenía todo el señor, y tenía el fusil. Pero vos, qué Había peleado en la Primera Guerra Mundial. Pero vos pues sí, estuviste con él. yo conocí el funcionamiento de bueno, los fusiles eso y todo, que ¿verdad? dijera. Era compañero de batalla, pues. Ok. ¿Ves? No, inclusive hay que destacar que para que la gente tenga idea de quién era Adolfo Hitler, era un cabo que peleó en la Primera Guerra Mundial y fue, digamos, disquerido 2 veces en batalla por el tema de estos gases mortíferos. Y la segunda vez porque era un cabo que andaba de trinchera en trinchera dejando mensajes. Era un Dicen que mensajero. hacer eso requería de mucho De coraje. mucho y valor, porque había que meterse entre trincheras, muchas veces hasta detrás de líneas enemigas. salir al aire A lo libre, descubierto. Es correcto. y que te ametrallaran. Es correcto, entonces eso lo hizo. Inclusive ganó una medalla. 6 medallas. medallas. 6 veces fue condecorado. 6 veces fue condecorado y encima de eso, cuando él terminó la Primera Guerra, él ya no estaba en servicio, estaba hospitalizado. Sí. Hospitalizado. Porque Y había ahí- sido gaseado. Exactamente, había sido gaseado y ahí donde aparece el famoso bigote, que lo inmortalizó. El bigotito ese pequeñito que usaba, porque él usaba un bigote más extenso. Y con el tema de los gases tuvo que cortárselo. Porque obviamente al usar la máscara tenía que cubrirte todo para poder respirar y no dar acceso a nada, de que pudiese entrar ningún tipo de
del gas venenoso, entonces se tuvo que cortar el bigote y ahí fue donde le quedó el bigote que lo inmortalizó al día de hoy, la verdad. Bueno, ha sido un tema muy... Antes de terminar, la idea que la mayoría de las personas tenemos de Alemania, de la Alemania de esa época, es negativa, ¿ya? Que le han tirado, como le echaron la culpa al final de la Primera Guerra Mundial a Alemania, repitieron la misma historia echándole la culpa a Alemania por la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los revisionistas han estado tratando de sacar la verdad de lo que sucedió. Les voy a mostrar aquí un libro. No sé si en la pantalla sale al revés, ¿verdad? Ahí se puede ver. El título es El mito de la maldad alemana. De la maldad alemana. El mito de la maldad alemana, pues sería la mejor manera de traducirlo. Y eso es lo que se escrito decía por un militar norteamericano que más reciente, o sea, él creo que él pelea ya, me parece que no sé si es en Corea o en Vietnam. Él estaba muy niño para la Segunda Guerra Mundial. Pero estuvo en servicio y conoció a Alemania, estuvo en una de las bases militares en Alemania, conoció a los alemanes y decía, hombre, lo que me cuentan a mí de los alemanes no es lo que yo experimento conociendo a esta gente. Y entonces hizo una investigación y escribió este libro. Y en este libro él desmitifica muchas de estas nociones y estas mentiras que se han lanzado tanto contra los líderes alemanes, que ahí va Adolfo Hitler, va el doctor Goebbels, va Himmler, y él dice que hay que decir la verdad, aunque sea contraria a todo lo que nos han inculcado, a todo lo que creemos saberlo, pero la verdad es la verdad, y si nadie la está diciendo, hay que decirla. Este es uno de esos libros. Y solo muestro este otro. El título de este es La mala guerra, o la guerra mala, la guerra mala. La verdad es que nunca nos enseñaron acerca de la Segunda Guerra Mundial. Y el subtítulo es La verdad que nunca se enseña acerca de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Otro norteamericano escribe este libro. Y si no me equivoco, por el apellido puede ser hasta judío, de apellido King. Podría ser. Este libro está censurado en Amazon. Yo lo compré antes de que lo censuraran, pero ya en Amazon no se puede conseguir este libro. ¿Por qué? Porque tocan algún tema muy delicado. Hay una narrativa oficial que no le conviene que la verdad salga a luz. Sobre el holocausto. Bueno, pero bueno, vamos, este tema es apasionante, vamos a estar con él en la siguiente edición, el próximo sábado. Espero que les haya gustado. Mándennos sus comentarios, sus puntos de vista, sus criterios, todos son bienvenidos. Alguna tema en particular que quieren que nosotros toquemos. Con esto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial vamos a hacer varios paréntesis. En la próxima vamos a hacer un paréntesis sobre un personaje que estuvo en la Primera Guerra Mundial y que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y que a mí me apasiona personalmente, ¿verdad? Y es Ernest Hemingway, ¿verdad? Que por eso escribió Adiós a las armas, que es cuando estuvo en la Primera Guerra Mundial, y después escribió, estuvo en la Guerra Civil Española, escribió también ¿Por quién doblan las campanas?, el famoso Roberto Jordán, ¿ves? Y fue corresponsal. Es la versión de Mario Mendieta, Nica. No, ese es bárbaro. Hemingway, a mí la vida de Hemingway es apasionante, es increíble. Me fascina, pues, porque fue un man aventurero. En La Habana, Cuba, hay algo de... Oye, hay una casa nicaragüense que estuvo peleando, sí, Salomón de la Selva, ¿no es él? Salomón de la Selva. Sí, Salomón. La bala que a mí me hiera ha de ser bala con alma. Eso se inspiró ahí cuando estaba en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Y es más, después vamos a ver en la segunda, yo le decía a Roberto, que en la Segunda Guerra Mundial hubo un pelotón de la Guardia Nacional de Somoza peleando, o sea, con las tropas norteamericanas. Somoza mandó. En la Primera Guerra Mundial. No sé, en la segunda. En la segunda guerra, pero en la primera hay que destacar algo. Cuando firmaron el acuerdo de paz, que se firmó en junio del año 20, recordemos una cosa,
de los países que estuvieron como, digamos, testigos, estuvo Nicaragua. Eran 50 países, no, sí, Nicaragua no, fue sí, testigo de testigo. eso, firmó como Pero testigo bueno, del pacto. Ya el tiempo se nos agotó, ¿verdad? Así que los esperamos el próximo sábado. Quiero agradecer siempre a Roberto Abud que me acompaña y agradecer especialmente a mi buen amigo Eduardo Bolaños, que se tomó pues el tiempo para venir y enriquecer, ¿verdad? Este programa pues sobre un tema tan apasionante como es la Primera Guerra Mundial y introducir, ¿verdad? Esos elementos nuevos que no han sido desmitificados ni han sido puestos en la palestra pública, pues, y que Eduardo aquí nos vino a meter esa espinita, ¿no? De conocer más y de investigar más. Muchísimas gracias, pues, Eduardo. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias a vos. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias a Emilio Pisa. Aquí estamos, ya nos atendieron de mil maravillas. Tan de mil maravillas como los van a atender a ustedes si ustedes vienen. Emilio Pisa está en la Plaza Eloísa mientras saludamos. Sí, a Vicente González, dice clase de almuerzo pancito con ajo y mantequilla. Yeah. Saludos, comentaristas, lo mejor de Ginotepe. Jaime Vicente Mendieta Ortiz. Saludos, Jaime, espero que te haya gustado el tema de hoy. RD Frank, excelente programa, que dice, me tenían quieto escuchando muy bien al nuevo panelista, no sé su nombre, don Eduardo Bolaños. Don Eduardo Bolaños Jones. Saludos a los tres y Andrés Fallecido, quedamos con ganas de más, da para 4 o 5 programas de este tema. Sí, creo que el próximo sábado vamos allá a tocar en sí lo que fueron las batallas. La batalla de la Primera Guerra Mundial. La matancinga, porque fue una matancinga que yo creo que ni la segunda alcanzó pues la cantidad de muertos que tuvo. La segunda fue más devastadora. Sí, fue peor. Sí, claro. Ok, bueno, pero ahí estamos, ¿verdad? Así que amigos, los esperamos, ya saben, envíennos sus sugerencias, sus criterios, todo lo que ustedes quieran, que nosotros con todo gusto los vamos a leer y además los vamos a tocar los temas que ustedes nos digan. Que pasen un feliz fin de semana, que Dios me los bendiga. Los esperamos en Emilio Pisa, en la Plaza Eloísa, en la ciudad de Iriamba. ¿Dónde está la Plaza Eloísa? Del Reloj Público, 2 cuadras al norte. El primer negocio que usted tiene ahí es Emilio Pisa, ¿verdad? Auténtico sabor italiano. Ya yo probé este pan con ajo, hermano, y está espectacular, italianísimo, ¿verdad? Lleva un aceitito ahí espectacular. Venga usted este fin de semana y se come su sabrosa pizza artesanal, hecha con cariño y con amor, y puede llevar a domicilio, creo yo, ¿verdad? Claro que sí, se la llevamos a domicilio si usted así lo desea, ¿verdad? Ahí a domicilio, de cualquier manera, pero venga a probar el verdadero sabor de la pizza. Así que muchísimas gracias a Emilio Pisa por habernos acogido el día de hoy y los esperamos para que usted venga a saborear este auténtico sabor italiano. Muy buenas tardes.